Inglaterra lo que hizo pues tienen un valor, ¿no? Ciertas acciones y todo eso. Y él, como tenía pues fuerza ahí, él empezó a como hacer una especie de finta de que algo estaba pasando mal en Inglaterra. Y entonces todos los demás reaccionaban igual. Entonces está pasando algo mal, vende. Y entonces devaluó y ahora sí, como él tenía otra reserva, compró. Él mismo devaluó todo eso. Sí, él ha hecho quebrar varias economías. Que lo puedo ligar a lo mejor que eso mismo lo está haciendo, esos movimientos para bajar todo eso y hacerse de más poder, no sé. Él ha dado 32, escuchen, 32, no millones, 32 billones de dólares a esta sociedad esta fundación para una sociedad abierta. 22 billones, es que esa cantidad no se imaginaron. No, el volumen físico de dólares Es para datos enteros. a través del mundo, dice, lo ha fundado. Él es uno de los principales financiadores de Parenthood. ¿Cómo se Sí, Planned Parenthood. Sí, del aborto y del movimiento gay. Porque entonces esta grande preocupación supuestamente sobre población humana, sobre calentamiento, que la Tierra dentro de 20, 30 años ya no va a ser suficiente, ha llevado a todo este movimiento de frenar el crecimiento de la humanidad. Y las dos, bueno, no dos, son ya ahora varias alternativas, pero la principal es el aborto, la agenda gay, homosexual, pero también ahora están promoviendo mucho la eutanasia e incluso el infanticidio. O sea, ya no el aborto nada más un bebé que no nazca, sino aún naciendo. Y marihuana para todos. Y también ahora últimamente la promoción de la marihuana libre. Él está detrás de eso. Entonces, si nos fijamos bien, todas estas alternativas cumplen con ese propósito de detener el crecimiento. El aborto, pues que no nazcan más niños. Matrimonio homosexual, igual, pues, como no hay reproducción. El infanticidio, la eutanasia, pues estar acabando ya con gente mayor. No productivos. No productivos, infanticidio. Dicen que hay un país, no sé si Suecia o alguno, no recuerdo el nombre, donde ya no hay niños con síndrome de Down. Wow. Porque ya no los nacen, si no los matan en el aborto, al momento de nacer y descubren que es Down, lo matan. Entonces, pero claro, todo eso va con la cuestión de poder económico, porque la industria que más está produciendo dinero es la industria del aborto. Incluso más allá, porque ya es una de las élites que tienen más dinero. Bueno, ahorita lo estoy analizando de poder, o sea, ciertas élites, que los cambios económicos fuertes se dan, por ejemplo, cuando hubo un crecimiento demográfico distinto en la revolución industrial y hace descontrolar a esos poderosos. Y entonces para conservar eso hay que mantener igual a la población, a mantener igual a la industria con el ecologismo y todo eso. O sea, puede ser, no sé. Y la otra cosa es, Soros también está patrocinando toda esa inmigración que está habiendo de los musulmanes que ya invadieron Europa, porque también un enemigo de Soros es la fe cristiana. Entonces, al invadir el Islam Europa, está reduciendo el círculo cristiano. Pero dice que uno de sus blancos que tienen en mente es América Latina. Sí, ya en América Latina ya está. Sí, hay Brasil, colonias. Argentina, En Chiapas Uruguay. hay colonias islámicas grandes, pues. En San Cristóbal, ¿no? Sí. Entonces, la pausa fue para ver que sí están arman toda una filosofía sobre esto, pero tener en mente realmente cuáles son sus motivaciones, ¿verdad? Atrás. Aunque él ya está para morir, ¿verdad? Ya debiera de
De sus labios a los oídos de Dios, hermano. Sí, ha estado muy grave. Ya es un hombre grande, ¿verdad? Yo creo que andará por los 90 años, hermano. Y es alguien que el diablo está usando tremendamente, ¿verdad? Bueno, adelante, Saúl. Y no sé hasta dónde esta hipótesis de estos libros de Agustín Laje pudiera estar, porque él dice, desde 1992, cuando hacen el Foro de San Pablo, hay una nueva forma de agenda, porque obviamente a la caída del muro de Berlín no se destruye el socialismo, sino que toma un modelo distinto. Uh-huh. Y el asunto es que dice en su hipótesis, que se ha manifestado esto a través de un marxismo cultural, por eso es que se habla de esta parte. Y obviamente se reconoce también, aunque no lo dice él, pero en otros libros, esto que menciona, la preocupación escatológica de estos grupos para salvar al planeta. Por eso se mencionaba también el ecologismo que está trabajando en esa dirección. Ahora, el punto 3 expone que el marxismo, el progresismo busca erigir una sociedad no religiosa, donde las decisiones políticas y económicas sean de incumbencia de un Estado laico. Esto, obviamente, al afianzarse en la Revolución de 1789, que rompe con la fe en Dios, confunde el Estado en un momento entre tolerancia con laicidad. Y yo creo que es el primer punto muy importante para un Estado débil en el sentido confesional, porque no toma la dirección de la fe cristiana para sus decisiones, pero sí otras. Y por eso los estados no han podido penetrar al análisis de estas ideas, y es una de las razones por las cuales el progresismo, si lo consideramos en ese sentido, está teniendo mucho éxito, porque se está utilizando no solamente los entes estatales, sino los organismos internacionales. Se han creado ONGs que precisamente impulsan esta ideología bajo un esquema de la posibilidad de un Estado laico. Yo creo que para contribuir, por consiguiente, en un debate de esta naturaleza, quiero dejar asentado de que no puede haber un Estado laico realmente. Siempre va a sostener un tipo confesional, porque el Estado es un instrumento, diríamos, confesional en el ámbito jurídico. Podría darse esa idea o esa aportación tal vez. En el punto 4, el documento afirma... Y no solamente ONGs internacionales, sino la propia ONU, sí, y la OEA. Están derechos humanos también. Los derechos humanos, sí, también. Y otro que ha participado mucho es Obama. Obama en los años que estuvo, él empujó tremendamente todo. Fue un soldado de Soros, ¿verdad? Y de otros como él. Y Hillary iba a seguir esa misma línea. Entonces, esta es una cosa tremenda, ¿verdad? Es un ataque frontal con todas las armas de Satanás, ¿verdad? A través de los gobiernos. La ONU y la OEA presionan a los gobiernos latinoamericanos por medio del dinero. No les damos recursos si no implantan el aborto libre, si no implantan la ideología de géneros, etcétera, etcétera. Entonces, es algo de veras preocupante. Y luego porque la sociedad en general desconfía de los gobiernos, pero sí confía en las organizaciones, en las organizaciones civiles. Entonces eso es lo que por eso como que le prestan más atención por los que están... Y la situación en México se nos está agravando ahora ya con el dominio absoluto que tiene Morena. Ya no sé si han leído todas las propuestas que ya están mandando a los estados, ¿verdad? Y es un ataque contra la fe cristiana, porque están tratando de que se lleve al plano de la ley la no evangelización, la evangelización como un delito, ¿verdad? Entonces cada vez se está acotando más y más a la fe cristiana, así que sí haremos bien en involucrarnos en todas las cosas. Eso entonces, para pasar a ¿cuál punto? Al punto 4, porque allí afirma que el progresismo aspira a una vida plural y democrática.
suena muy interesante la palabra democrático y también la palabra derechos humanos. Es una palabra tramposa si no se sabe entender realmente el sentido. Hay una confusión entre el concepto de democracia, se entiende que es el pueblo quien es sabio, quien tiene la autoridad última. Si no se parte de la idea de que hay un Dios personal que determina las normas para las estructuras, el Estado empieza a volcar su atención dándole todo el poder al mandatario o en el caso al pueblo que es sabio, y ahí lleva a una confusión terrible. Eso es el resultado de una incredulidad sistemática. Ahora, el otro es los derechos humanos. No hay un enemigo más en contra de la dignidad humana, si queremos usar esa parte, sino la propia ideología de género o el progresismo. Porque ¿cómo puede el ser humano realmente estar en una posición de dignidad fuera de su condición de hombre? Está siendo reducido como a un animal, y el animal siendo elevado a un carácter del ser humano, porque hay una ruptura primero entre Dios y la creación, y hay una confusión entre la creación, en otras palabras. Y entonces esta pluralidad que se establece aquí como una premisa del progresismo es realmente una situación de mucha confusión, porque se ha partido de la idea absurda no científica de que el hombre, en este caso, en esta idea de pluralidad, incluso no es hombre ni mujer, sino que es un ser, diríamos, híbrido, neutral, y que no hay entonces una determinación biológica, sino más bien el concepto de ser hombre o mujer es una percepción social. O no ser ni uno ni otro. Ajá. Y eso es como decirle a la biología o a las demás ciencias, tú no existes, ¿no? Es un absurdo totalmente. Es una antinomia. Sí, colocar esto como una construcción social, ahí está un foco de atención, creo. Hay que determinar, o los que son expertos en esa materia de biología, afirmar la verdad, porque se ha trastocado eso. Digo aquí también el concepto de derechos humanos porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México considero que está bajo la idea izquierda, entonces va a apoyar siempre esa ideología. Entonces no es una situación que diríamos reconozca realmente el concepto de derechos humanos, porque ¿cuál es la base de ello, del derecho humano? Desde mi punto de vista es el hecho de que Dios nos creó a su imagen, pero si ellos no están reconociendo eso, por ende no lo van a tolerar. Saúl, añadiendo lo que dijiste, ¿has pensado cómo Doyle dice que cuando elevamos una área, entonces caemos en antinomía con otras áreas y nunca se resuelve, ¿no? Cuando se puede hacer de una mujer de un hombre directamente, entonces todo lo que han estado peleando las mujeres, de que no necesitamos al hombre, desavanece, porque aquí viene y ella va a competir contra otras mujeres en la Miss Universe, posiblemente ganarle. ¿Cómo se sentiría, creo yo, una mujer sabiendo que fuiste sustituida y ganada por un hombre? Es una contradicción total contra lo que ellos habían aspirado, demostrar que si el feminismo es una contradicción interna en contra del feminismo, creo yo, o si fuera mujer, yo creo que así lo pensaría. Sí, el asunto es que me dolería a mí si hay una mujer que ha peleado por sus derechos. No, bueno, iba a invertirlo, ¿no? Que sea un mejor hombre. Sí, mejor un hombre que yo, ¿no? Yo no estaría diciendo, ay, qué bonita, qué bueno. Yo diría, oye, algo ando mal conmigo, o mi concepto de quién es el hombre. va a llevar a una confusión terrible. Porque un hombre adulto, y esto ya está sucediendo, se concibe no de 60 años, sino de 50 para jubilarse. Entonces jurídicamente dice, yo no soy un hombre, me considero una mujer y se puede jubilar porque hay esa prerrogativa.
En algún momento dice, yo me considero un niño en un cuerpo de adulto y puede tener relaciones sexuales con un menor. Actualmente ya se está dando. Oye, Entonces, no lo había pensado. porque ya no es tanto que algo lo defina, sino más bien cómo se ¿Cómo percibe. se percibe? Y el Estado, pues si está aperturando esta situación, va a llegar a un asunto de la sinrazón, una confusión terrible para la estructura de la familia principalmente, pero también un colapso más amplio. Pero Es es lo que- que está dando. Eso es lo que se está esperando. Sí. O sea, que no haya control de la gente. Todo el mundo va a hacer lo que él piensa que es. La misma base del Estado es así, o sea, la misma base del Estado es como que nosotros vamos a construir ese Estado. Ujú. Entonces en la parte biótica empieza a pasar por otras áreas y la parte biótica, pues, entonces nosotros también podemos construir esa parte. Esa es la manifestación de la sociedad abierta que Soros está promoviendo. Sí. Ahora, ya está penado. Sí, todavía en México no es una ley, pronto la van a intentar, pero en España sí y en otros países, en Canadá, que si un niño en la escuela dice que es niña y quiere que le llamen María en lugar de Juan, el maestro tiene que decirle María. Pero no, lo triste fue peor que eso. El padre, que la madre lo está poniendo a la cárcel a él, porque cuando está el niño, están divorciados, cuando está con él le Él llama es por su hombre. nombre Juan, ¿no? Ujú. Y cuando está con la mamá. y ella está insistiendo que le tiene que seguir llamando, no sé, Juanita, no sé qué nombre. Y le demandó al padre y está por ponerlo en la prisión. Y se imagina, porque él quiere hablarle a su hijo de hijo, ¿no? Sí. Imagínense, ¿no? Yo no sé, yo sí ahí sí creo me lo llevaría. Pero entonces cae él entonces en la cárcel. Y una de las propuestas que tiene esta señora de gobernación Sí. y que Porfirio Muñoz Ledo está avalando, es una nueva identidad de la familia, rehacer a la familia, ¿verdad? Entonces, hablando por ejemplo en ese punto de la democracia que están Sí. promoviendo, Sí. yo estoy a la expectativa para ver si López Obrador cumple lo que dijo en su campaña, todo. Ahorita ha cumplido, él dijo, yo voy a poner a votación lo del aeropuerto, ¿cómo se llama? Consenso, Consulta. ¿cómo es? La consulta. Consulta ciudadana. Y voy a poner a consulta lo del Tren Maya. Mm. Ya las puso. Pero él también dijo, cuando le preguntaron, lo cuestionaron sobre aborto y matrimonio gay, él dijo, yo voy a poner a consulta eso. Su equipo ya está empujando porque ya se establezca como ley. Entonces vamos a ver si realmente él es congruente con lo que él dijo. Que ponga consulta. Pero hermanos, Yo creo que van a tratar de impedírselo a su equipo, porque sea como sea, México todavía es conservador. Y ahí sí la consulta, si ya no mayoritariamente con grandes números, porque cada vez más esta filosofía está ganando adeptos entre los jóvenes principalmente, pero yo creo que todavía la mayoría diría no al aborto Sí. libre, no al pero el matrimonio conservadurismo a largo plazo siempre pierde. Porque el movimiento es hacia un declive hacia la izquierda, ¿no? En la gay. historia. Sí, es cierto. Entonces no es, desaparece, además. nada más es posponiendo, ¿no? Ujú. Sí, es- La es- antídota a esto es un entendimiento profundo de las estructuras de individualidad como fue descrita por Doyle. No lo hemos hecho y creo que no va a haber solución a esto, por mucho que hablemos y demos anécdotas que el padre, que su hijo, que vamos a hacer, que triste porque ella es más bonita que él, dije ella, ¿no? Ella es más bonita que ella, ¿no? Híjole, ¿qué punto llegamos cuando el hombre que está compitiendo es más bonita que 30 de las otras? Linda, porque todas son lindas, ¿no? Bueno, no que lo conté mucho, pero creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestro? Tenemos que hacer un estudio, todos aquí, de estructura de individualidad, porque hay muchos cosas que hay que ver allí, porque hay diferenciación, se van a querer agarrar de eso para un tipo de evolución que es diferente. ¿Cuándo es que debe haber diferenciación? No queremos vivir en una tribu,
Hemos diferenciado de tribu a feudal, ¿sí? Feudal, y así, ¿no? Y tenemos mucho más libertades y es más democrático y más seguro hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿dónde es que hay un paro para las estructuras de individualidad? ¿Cómo es que Dios les puso ley que no será quebrantada? ¿No? Pero hasta que lo elaboremos en el Estado, ¿no? En estructuras del Estado, en arquitectura, en lo que es el edificio, ¿no? Hasta ahí en cada área, hasta cierto punto no tenemos derecho a decirle que está mal. ¿En base a qué? Que nuestros antepasados no les gustaba y pues nuestros antepasados se comían uno al otro, eran caníbales. Es decir, ¿cómo no va a ir a los antepasados? Sí. Al fin y al cabo, ¿no? Yo propongo, doctor, que todos pensemos y hablemos y hagamos un estudio, aunque sea un párrafo. Cada uno debe tener bien presente algunas ideas básicas de las estructuras de individualidad, cómo funcionan. Ahora, Doiber tiene el último volumen que es precisamente sobre eso, son 900 páginas. No recomiendo que la lean. Pero Cosmic viene un poquito y hay otros que han hecho estudios un poco. Hagamos un estudio y apliquémoslo al Estado, porque es lo que se está... La fuerza que está en el Estado sobre este asunto de género está en la Iglesia y el Estado, que son los típicos del pasado y no tienen solución tampoco, porque inmediatamente dicen, como estuvimos hablando, eso es cosa de religión. Y no nos estén hablando nada más de cosas de religión. Aquí estamos hablando de derechos, y eso, nosotros sí somos, aquí somos Estado y vamos a buscar el derecho, y no nos traigan sus mitos y sus ritos y todo eso, ¿no? Ya tuvimos la revolución en 1910-20 y ya para afuera. Entonces, y sí hay muchos de ustedes todavía que están llorando, que no quieren, pero porque son conservadores de esos viejos que ya saben lo que dicen. Entonces, ¿por qué no hacemos un estudio serio de estructura de individualidad, pero en sus respectivas áreas, pero que el hermano guíe el estudio? Quiero que lo haga en sus propias áreas para que les llegue, ¿no? Pero que el hermano lo haga, uno de ustedes en la iglesia y uno, porque hay que saber también los límites y las alianzas que debe. La iglesia es parte del Estado, tiene derechos también, y su liderazgo tiene derecho de hablar, así como el gremio tiene derecho de hablar, ¿no? Y si en México, los gremios son potencias, ¿no? Y asociaciones laborales, sociales, homosexuales, lo que sea, todos tienen su voz. Pues la iglesia también, así que no hay nada malo en eso, pero sí hay límites, ¿no? Y además somos reformacionales, sabemos que no es la única expresión del cristianismo. Entonces sí me gustaría ver algo así. ¿O qué opinan ustedes? ¿No sería, doctor, no sería algo? Sí, Claro que sí. Obviamente debe trabajarse. El asunto es aquí que se tiene que elaborar eso y tenemos que trabajar ya. Pero no, con eso no significa que por lo pronto no se pueda vertir alguna oposición en este sentido, porque esto se está acelerando. Y sí, claro, tenemos que trabajar en lo otro para ilustrar a la iglesia, pero creo, simultáneamente. Pero si nosotros no sabemos si esto simplemente es una buena diferenciación, tal vez debemos diferenciar a ese punto que apoyamos que te corten lugares que no vamos a mencionar, ¿no? Tal vez hemos llegado o no, hay un límite. Claro. Pero eso no me lo ha enseñado, y hasta que me digas el por qué, porque la estructura de lugar es X en el Estado, y en eso, tal vez en eso ni entra, o sí entra, pero con este límite. Sí. Así que no sé qué, podemos decir cosas bonitas, ay, no nos gusta. Eso lo podemos repetir de diferentes maneras, no me gusta, no me gusta, no me gusta, así, no me gusta, no me gusta, no. Pero, ¿por qué? Pues digo que simultáneamente se tiene que trabajar en eso.
Sí, sí, se tiene que trabajar, claro, doctor, y hay que ir al fondo del asunto. Pero si de momento, aunque esta gente moralista y conservadora va a pasar, pero si de momento puede detener eso en una consulta y no les queda más que detenerse Por fuerza política. 4, 5, 6 años, No damos tiempo. es tiempo para poder ir al fondo. Es como lo que ocurrió en Europa. Paulson lo describe muy bien. La caída del muro de Berlín en gran medida fue por la fuerza de la iglesia católica, principalmente. Pero muchos grupos protestantes se unieron. Entonces lograron lo que es una cosa tremenda. Aquí en México se logró parar la iniciativa del presidente anterior. Él ya lo había mandado a los estados para que simplemente se legislara del matrimonio homosexual. Se logró detener por ese movimiento que se levantó a favor de la familia con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Ahora, los evangélicos han sido muy críticos, muchos se han opuesto, pero los que están al frente lo han dejado bien en claro. Dice, en los puntos donde estamos defendiendo algo que estamos de acuerdo, vamos, pero en cuestiones doctrinales, ahí vamos a mantener nuestra distancia. Yo creo que, porque algunos creen que va a haber un problema de sincretismo doctrinal, pero los líderes que están al frente de las iglesias evangélicas han dicho, no vamos a comprometer eso, pero estamos luchando ahorita por un propósito igual. Una advertencia, sin embargo. El muro es algo visible y claro, no era solamente en contra del muro que tumbaron, pero también el programa comunista de East Berlin, ¿no? Entonces, y también, pero eso también es visible y algo que se puede atacar, y las fuerzas que hay revolucionarios atacan cualquier estructura bien estructurada, ¿no? Y los comunistas estaban bien estructurados como para reprimir, ¿no? Pero sí estaban. Entonces, eso es diferente al homosexualismo y el problema de género. Eso soy yo como persona que me gusta esta cosa, ¿no? Y escuché una por ahí. Y esa batalla es infinitivamente más difícil. Porque eso es yo declarando mi independencia para mí y soberanía sobre mis dedos y mis ojos y mis pies y todo lo demás. Es mi yo autónomo, ¿no? Sí, es el yo autónomo. Y va a ser más difícil esta batalla. Y si no llegamos a entender nosotros mismos lo que es estructura de individualidad,